Estimados estudiantes, esta clase tiene como propósito a dar un repaso de conceptos generales que en realidad ustedes ya han visto durante la carrera y que es importante que lo recuerden para poder entender todos los contenidos de esta cursada. Las células que se dividen pasan a través de una secuencia regular y repetitiva de crecimiento y división, que ustedes saben que eso se conoce como ciclo celular. El ciclo celular se divide en tres fases principales: la interfase, la mitosis y la citocinesis. Para completarse puede requerir desde pocas horas hasta varios días, dependiendo del tipo de célula y de factores externos como la temperatura y nutrientes disponibles. Ustedes saben que si nosotros miráramos una célula en interfase, pareciera que no está sucediendo nada en la célula. Sin embargo, nosotros sabemos que en la interfase ocurren acontecimientos bioquímicos muy intensos. La interfase la dividimos en tres etapas para poder estudiarla: la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. Entre la fase G1 y la fase S existe un punto de restricción donde la célula evalúa si las condiciones ambientales son las adecuadas para continuar con el ciclo celular. En la fase S, lo que va a pasar es que el material genético se va a duplicar, ¿sí? Y como el material genético ustedes saben que está asociado a proteínas, obviamente necesita también una síntesis de proteínas que se asocian al ADN para poder asociarse a la nueva molécula de ADN. En la fase G2, lo que va a pasar es que las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse y ya hacia el final de la fase G2 empiezan a condensarse los cromosomas para poder entrar en la mitosis. La mitosis tiene 4 fases, ¿no es cierto? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ustedes en esta figura pueden ver la célula antes de entrar en mitosis, donde ya se han duplicado los centriolos previamente, ¿no es cierto?, en la interfase, y pueden ver el núcleo, donde se ve la cromatina y la envoltura nuclear. Una vez que la célula ingresa a mitosis, en la etapa de la profase, se empieza entonces a montar el uso mitótico y los centriolos migran hacia los polos. El ADN se condensa, ¿sí? Y presten atención aquí, fíjense, el cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas, porque ustedes saben que en la fase S ocurrió la duplicación del material genético. Entonces, cada cromosoma va a estar formado por 2 cromátidas hermanas que van a tener una información genética idéntica. En una etapa tardía de la profase, la envoltura nuclear ya va a estar desensamblada, el uso mitótico se va a haber formado correctamente, ¿sí? Y los cromosomas cada vez se van a condensar más hasta llegar a su estado de máxima condensación en la metafase, donde se van a ubicar en la placa metafásica, ¿sí? Entonces, luego, en la anafase, las cromátidas, cada cromatida hermana, ¿sí? Cada una de las cromátidas va a mirar hacia uno u otro polo, que ahora entonces son los cromosomas hijos. En la telofase, lo que va a pasar es que se va a empezar a formar la envoltura nuclear, el material genético se va a empezar a descondensar y se forma el anillo contráctil, ¿no es cierto? Básicamente estamos hablando de una célula animal. Entonces, cuando se forma el anillo contráctil, ¿para qué? Para que luego ocurra la citocinesis, donde va a ocurrir la división del citoplasma para formar 2 células hijas, que son idénticas a la célula progenitora. Ahora bien,
En los organismos que tienen reproducción sexual, ustedes saben que son dos los grandes acontecimientos, la meiosis y la fertilización, ¿sí? En la meiosis ocurre la reducción del material genético y en la fertilización, ¿no es cierto?, donde se unen dos gametas para formar un cigoto. Entonces, tenemos que acordarnos de qué significa cuando hablamos de haploidía y diploidía y hacemos referencia al número de juegos de cromosoma. En las células sexuales, que ustedes tienen representado acá un óvulo y un espermatozoide, son células sexuales o gametos donde solo existe un juego de cromosomas, ¿cierto? Por eso son haploides. Cuando ocurre la fecundación, entonces en el cigoto tenemos dos juegos de los cromosomas, o sea, uno que vino de la mamá y el otro que vino del papá. Y esos cromosomas se llaman homólogos, ¿sí? Porque tienen la misma morfología y una información similar, no necesariamente idéntica. Entonces acá podemos ver una ilustración de un par de cromosomas homólogos en el cual ustedes, como ven, cada uno está formado por dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Uno vino del padre y el otro de la madre, y si está ilustrado de esta manera, quiere decir que estamos hablando que ya ocurrió la fase S, la G2, y estamos hablando de un cromosoma que está en metafase, ¿no es cierto? Ahora, en esta figura vamos a ver las etapas de la meiosis. La meiosis, ustedes saben que se divide en dos grandes grupos, la 1 y la 2, y cada una tiene sus subetapas. Esta es la interfase antes de la meiosis. También podemos ver la cromatina, la membrana nuclear y los centriolos que se han duplicado en la interfase. Entonces, ingresamos a la profase 1 de la meiosis y fíjense, se empieza a montar el uso mitótico, la envoltura nuclear comienza a desensamblarse y miren, esto es muy importante que ustedes recuerden. Los cromosomas homólogos se aparean, ¿sí? Y fíjense, cada cromosoma homólogo está constituido por dos cromátidas hermanas. Cuando se aparean, forman lo que se llama la tétrada. ¿Vieron? 1, 2, 3 y 4. En este momento, ¿sí?, es donde ocurre el intercambio del material genético o crossing over que contribuye con la variabilidad genética. Eso es muy importante. Luego, en la metafase 1, son los cromosomas homólogos, ¿sí?, que se van a disponer en la placa de la metafase. El hecho de que el cromosoma materno o paterno se ponga de uno u otro lado es al azar. O sea, este puede ser el que vino de la mamá y este el del papá, o al revés, ¿sí?, que se dispongan a uno u otro polo es al azar. Pero lo importante es que cada uno de los polos se lleve uno de los cromosomas homólogos, ¿sí? Siguiendo en la anafase, ¿qué va a pasar? Que son los cromosomas, fíjense, cada cromosoma homólogo va a migrar hacia uno u otro lado, ¿sí? Y acá entonces, fíjense, el cromosoma va a estar formado entonces por dos cromátidas unidas. En la telofase 1 se va a empezar a formar una envoltura nuclear. Fíjense, el ADN se va a empezar a descondensar y luego entonces ingresamos a la meiosis 2, donde en la profase 2 se va a desensamblar la envoltura nuclear, el ADN se va a condensar, los centriolos van a migrar hacia los polos, ¿sí? En la metafase 2, el uso está perfectamente montado y los cromosomas, ¿sí?, se van a ubicar en la placa de la metafase. Y en la anafase,
cada una de las cromátidas va a ir para uno u otro lado. Entonces ahora, ¿sí? Estos ya vendrían a ser, ahora se llaman cromosomas. Luego, en la telafase 2, de nuevo, se va a empezar a formar la envoltura nuclear, el ADN se va a descondensar y se va a formar el anillo contráctil para que ocurra la división del citoplasma. Entonces vamos a tener 4 células hijas que tienen una información que es diferente a la célula progenitora y además tienen la mitad de la información. Entonces acá vemos resumidamente las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Partimos de una célula, en la mitosis, fíjese, ocurre la duplicación del material genético y se ubican luego en la metafase, en la placa metafásica, y son las cromátidas hermanas las que va, ¿cierto?, para uno y otro lado, porque cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas. Entonces las cromátidas hermanas se separan, ¿sí? Cada una va para una de las células. Entonces cada núcleo de las células hijas tiene el mismo número de cromosomas que el núcleo inicial y los cromosomas son idénticos a los del núcleo original. En cambio, en la meiosis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocurre la duplicación del material genético, pero eso tan importante que les dije yo y que no se olviden nunca de esto, porque así nunca se van a olvidar de meiosis, es que los cromosomas homólogos se aparean formando tétradas, ¿sí?, donde ocurre el intercambio del material genético. Entonces, después los pares homólogos se van a alinear, ¿sí? Y si ustedes prestan atención, vieron que está representado por rojo y negro el cromosoma que vino de la madre o del padre. Fíjense que acá este rojo, por ejemplo, tiene un poco de negro, lo que significa que hubo un intercambio de material genético. Entonces, se van a separar los homólogos en la meiosis 1, ¿sí? Después, los cromosomas se van a alinear con las 2 cromátidas hermanas y finalmente se van a separar esas cromátidas. Y el resultado va a ser que cada núcleo hijo tiene solo la mitad de cromosomas del núcleo inicial. Y los cromosomas no son idénticos a los del núcleo original. Todo este repaso también que hicimos es para poder entender las leyes de Mendel. Ustedes saben que Mendel es el padre de la genética. Y la gran contribución de Mendel fue demostrar que las características heredadas son llevadas en unidades discretas que se reparten por separado, o sea que se redistribuyen en cada generación. Estas unidades discretas, que Mendel llamó elemente, hoy sabemos que son los genes. Ustedes saben que el modelo de estudio de Mendel fue el Pisum sativum, que son fáciles de conseguir y para más en esa época, eran fáciles de cultivar, crecen rápidamente, tienen variantes que son fácilmente reconocibles y establecen líneas puras. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una planta que siempre da semillas verdes, toda la progenie que derive de esas plantas siempre van a ser verdes, ¿sí? Eso quiere decir que sean puras y ahora vamos a ver la implicancia a nivel genético. Acá ustedes ven la flor del Pisum sativum y es una planta que puede autopolinizarse, ¿sí? Porque fíjense, tiene los óvulos y tiene las anteras en la misma flor y esto está recubierto por pétalos, lo que hace difícil que sea polinizado por otra planta. Y hace fácil el estudio que hizo Mendel, porque lo que él hizo justamente es una polinización cruzada, porque lo que él hizo fue cortar las anteras y lo que hacía era fecundar con polen de otra planta y se fijaba qué pasaba. Ahora bien, Mendel fue un ejemplo
de cómo realizar un buen experimento científico y un diseño de carácter científico, porque él se fijó muy bien el modelo que iba a usar y en realidad el tamaño muestral que él manejó fue muy grande, lo que avalaba estadísticamente todos los resultados que él obtuvo. Entonces, él para empezar observó su modelo de estudio, él observó las plantas y se fijó y lo que hizo fue seleccionar caracteres que eran fáciles de seguir, ¿sí? Y que tenían dos variantes, ¿sí? Cada carácter tenía dos variantes. Por ejemplo, el rasgo que él miraba, por ejemplo, era la superficie de la semilla, ¿sí? Si era lisa o rugosa. El color de la semilla, si era amarilla o verde, ¿sí? Y todos los otros rasgos que ven acá en la tabla. Entonces, él seleccionó esos rasgos porque eran muy fáciles de seguir y lo que hizo en primera instancia es cruzar, ¿sí? Dos rasgos a partir de líneas puras. Entonces, ¿qué él vio? Por ejemplo, cuando las semillas eran de color amarilla y se cruzaban con las verdes, él veía que el 100% de las semillas eran amarillas. Y así con todos los caracteres que él miró. Él se dio cuenta de que toda la progenie eran idénticas entre sí e iguales a uno de sus progenitores. Entonces, la primera ley de Mendel justamente versa de esto, de la ley de uniformidad. Si se cruzan dos razas puras, los individuos de la F1 son todos iguales entre sí y a unos de sus progenitores. ¿Sí? Entonces, a la variante que aparecían en la F1, él las llamó dominantes. Y acá tenemos el ejemplo de cruzamiento. Si en el caso del modelo de estudio de Mendel, es un organismo diploide. Si es diploide, tiene que tener en dos, ¿sí? Dos juegos. Uno que vino de la madre y otro que vino del padre. En este caso, hablamos de A grande y A chica para el carácter verde, ¿no es cierto? Y él lo que dijo fue que las variantes que aparecían en la F1 la llamó dominante porque no veía que aparecieran verde. Entonces, ¿qué pasó? Era la pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió con esa variante verde? Y fue tratando de contestar a esta pregunta que Mendel hizo su mayor contribución. Y en realidad él lo que hizo fue dejar que estas plantitas de la F1, que significa filial 1 y que derivan de estos progenitores, él dejó que esta misma plantita se autopolinice y se fijó los resultados, ¿sí? Yo les quiero aclarar acá, ustedes saben que para que ocurra una reproducción sexual dijimos que tenía que haber meiosis. Entonces, ¿qué tipo de gametas puede producir este individuo? Y va a poder hacer solamente A grande, ¿no es cierto? Y este solamente A chica. Ahora, ¿qué tipo de gametas puede hacer este, por ejemplo? Puede hacer unas gametas que tengan A grande y otras que van a tener A chica, ¿sí? Entonces, para que ocurra fecundación, nosotros ya dijimos que previamente tuvo que haber meiosis. Esos son conceptos claves que ustedes tienen que manejar. Entonces, vamos a contestar ahora qué pasó con la variante verde. Y acá dijimos que lo que hizo Mendel fue dejar que la planta se autopolinice. Y él observó que los caracteres recesivos, al cruzar dos razas puras, quedan ocultos en la primera generación. Sin embargo, reaparecen en la segunda en una proporción de 1 a 3 respecto a los caracteres dominantes. Y acá vamos a ver por qué ocurre eso. Fíjense, acá tenemos un tablero de Punnett. Así se llaman estos tableros en homenaje a quien los diseñó. Y podemos ver que lo que se hace es poner los tipos de gametas que tiene el individuo o que puede producir el individuo. En este caso, A grande, A chica y A grande, A chica, ¿no es cierto? Y
aquí en esta celda, en cada una de las celdas, lo que se hace es poner el resultado de esos cruzamientos. Por ejemplo, acá va a ser A grande con A grande con A chica con A grande y A chica con A chica, ¿sí? Fíjense que cuando este se une con este, aparece el verde. Entonces, él contaba 3 amarillas y una verde. Entonces, la segunda ley de Mendel o ley de la segregación establece que cada individuo lleva un par de factores para cada característica y que los mismos miembros del par segregan, es decir, se separan durante la formación de los gametos. Ahora bien, la tercera ley de Mendel o ley de la independencia de caracteres establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, y esto ya va a ser una tarea para ustedes, es hacer el cruzamiento teniendo en cuenta 2 caracteres. Por ejemplo, amarillo y verde, y liso y rugoso, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense el resultado, siempre va a ser 9, 3, 3 a 1. Analícenlo y cualquier cosa después me escriben. Aquí lo que tenemos que tener presente es que cuando se forman los gametos, los alelos de un gen se segregan independientemente de los alelos del gen para otra característica, ¿sí? Entonces, ahora más adelante vamos a hablar bien de lo que son alelos. Vendrían a ser las variantes que tiene un gen, ¿sí? O sea que esas variantes se segregan independientemente, ¿sí? Las variantes que pertenecen a un gen se segregan independientemente de las variantes de otro gen, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, ahora pongan pausa en el video y traten de resolver este tablero y comprender este concepto. Entonces, tanto que hablamos indirectamente ya de estos conceptos. De genotipo, que es la constitución genética de un individuo, ya sea referida a uno solo, a varios o a todos los caracteres diferenciales. Por ejemplo, cuando hablamos de A grande, A chica, B grande, B chica, estamos hablando del genotipo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la manifestación externa o aparente del genotipo, por ejemplo, decimos amarillo, verde, estamos hablando del fenotipo. Y ya adentrándonos en conceptos que son de la materia, tendríamos que empezar a definir qué es un gen. Un gen es una secuencia de ADN que codifica un producto funcional, ya sea una proteína o bien un ARN. Y hablamos de un producto funcional. Por eso hablamos de proteínas, porque en el flujo de la información genética, ustedes saben que la información está en el ADN y pasa a un ARN mensajero que luego pasa a ser una proteína. Entonces el producto final es la proteína. Y en el caso del ARN, por ejemplo, de transferencia o el ribosomal, el producto es el mismo ARN, ¿se entiende? Por eso, cuando hablamos de un gen, hablamos de producto funcional, ya sea una proteína o un ARN, ¿sí? Y va a ser aquella región del ADN que comprende las secuencias estructurales que se transcriben a ARN y por otro lado las secuencias reguladoras que actúan controlando la transcripción de las regiones estructurales, ¿sí? Esto vamos a profundizar, por supuesto, en las clases que vienen. Y lo que sí quiero que se acuerden muy bien es lo que es un alelo y un locus. Ustedes ven acá, son 2 cromosomas homólogos y ven representado en colorcito alelos, ¿no es cierto? Un alelo es una secuencia de ADN, que se sitúa en un locus. Y un locus es una posición definida que es ocupada por esa secuencia, ¿se entiende? En ambos cromosomas homólogos. Entonces, el alelo, quiero recalcarles, es una secuencia de ADN que se sitúa en un locus. Y este alelo puede ser un gen. Ahora bien, nosotros vamos a ver en la clase que viene que hay secuencias de ADN que no son genes, pero que pueden ser alelos. O sea que si ustedes dicen que un alelo es un gen,
la definición está incompleta, porque vamos a ver que hay secuencias de ADN que no son genes y son alelos. Y cuando hablamos de losis, hablamos de varias posiciones para genes diferentes en un mismo par de cromosomas. ¿Sí? Entonces, cada par de alelos ocupa el mismo locus. Cada par de alelos ocupa el mismo locus. Un alelo heredado del padre, ¿sí? Acá, por ejemplo, en rojo, y el otro heredado de la madre. Acá, por ejemplo, en amarillo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del conjunto de genes o alelos perteneciente a un mismo locus, constituye lo que se dice una serie alélica, y al fenómeno se lo denomina alelismo múltiple. El genotipo de un individuo diploide solo puede tener dos dosis genéticas, aunque puedan tener más de dos alternativas genéticas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, como en nuestro caso los seres humanos, somos organismos diploides. Entonces, vamos a tener dos variantes para una posición en particular, ¿no es cierto? Solamente dos, una que vino de la madre y otra que vino del padre. Sin embargo, en la población pueden existir más variantes, ¿sí? Pero cada persona solamente va a tener dos. Ahora, un organismo diploide puede ser homocigoto o heterocigoto. Homo significa igual. Homocigoto cuando los dos alelos son iguales y heterocigoto cuando los dos alelos son diferentes. Por ejemplo, homocigoto A grande y en el caso de heterocigoto, por ejemplo, A grande A chica, ¿sí? Bueno, esto es todo el repaso general. Yo estoy segura de que ustedes manejan todos estos conceptos, es simplemente para que ustedes puedan recordar y para que podamos ahora avanzar rápidamente en las clases que vienen. El ciclo celular va a ser un capítulo que vamos a ver en profundidad las bases moleculares del ciclo celular, pero ya al finalizar la cursada. Por ahora, recuerden las etapas y todo lo que hemos visto hasta aquí. Bueno, les envío muchos saludos. Hasta luego.